del presidente Javier Milei de este proyecto, esta propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, entre otras medidas económicas. Y está conectado para charlar un ratito con nosotros Federico Klustein, economista y docente de la UBA, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho por estos minutos aquí en Aconcagua Radio. ¿Cómo está, Federico? Buenos días. ¿Cómo estás, Femi? Gracias por la invitación. Bueno, en principio, ¿no sorprendió mucho esta cadena nacional? Era más o menos lo que se venía hablando, tal vez, bueno, con algunas cifras más, pero estaba claro por dónde iba a ir el anuncio. Sí, en principio ya más o menos se había filtrado a la prensa y a gran parte del mercado cuáles iban a ser los lineamientos de esta reforma del Banco Central, que en parte volveríamos atrás la reforma del 2012 y profundizamos algunos mecanismos que este gobierno con la reforma quiere eliminar, como es el financiamiento directo del Banco Central al Tesoro, que confiesan ellos es el gran problema que tiene el país, que facilita, digamos, de alguna manera la inflación y la emisión monetaria. Bien, en principio, Federico, lo que habría que aclararle a muchos ciudadanos argentinos es que esto no es dinamitar el Banco Central, como se hablaba durante la campaña, sino volver hacia atrás o implementar cambios, pero no es dinamitar. No, claramente no. A ver, lo que está haciendo es dándole el sentido que tendría que haber tenido el Banco Central en todos estos años. Básicamente, el espíritu que tiene el Banco Central desde su génesis es respaldar el valor de la moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que tu moneda tiene que tener una reserva de valor y tiene que funcionar como medio de cambio. Y en la Argentina, con la inflación histórica récord en el mundo que tenemos, sin haber pasado por guerras civiles, por guerras internacionales, más allá de la cuestión Malvinas y demás, nos hace pensar de que nuestra moneda no vale nada, por eso los argentinos ahorran en otros instrumentos, ahorran en dólares, por ejemplo, y después, cuando uno va a pensar que con su salario cada vez compra menos, se lleva por delante la cuestión inflacionaria. Ahora bien, dicho todo eso, también está claro que los gobiernos, dependiendo su sentido político, digamos, han explotado en mayor o menor medida el Banco Central para financiar sus programas de gobierno, y eso también ha traído otros daños más allá de la inflación, como tiene que ver, por ejemplo, la descapitalización del Banco Central, las restricciones cambiarias, cambiar el tipo de cambio o la forma de entender la política monetaria, digamos, y todo eso termina repercutiendo en la vida de todos. Da la sensación de que por lo menos el objetivo de este gobierno, más allá de lo ideológico, está claro, es déficit cero y seguir bajando la inflación para lo que queda del año, para lo que queda de la gestión, tal vez pensando más en el futuro, pero digo, el objetivo es claro, queremos seguir bajando la inflación. Sí, claro, a ver, este gobierno tiene como dos metas muy claras. El primero es, como bien decías, el déficit cero, y el segundo es tratar de reducir aún más la inflación acorde a ciertos valores. A mi entender, y esto por ahí es una cuestión más personal, son más medios que fines, ¿no? Es decir, vamos a bajar la inflación por debajo de un punto, vamos a tener déficit cero. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta? Digo, porque el gobierno hasta ahora lo indica como una gran proeza, lo cual en cierta forma tiene un valor, pero lo que nos falta es entender el para qué. Y yo creo que de acá a lo que queda del tiempo electoral, vamos a empezar a ver un gobierno que va a tratar de definir más cuál es su programa económico, hacia dónde quiere ir. Algunos lineamientos lo estamos viendo, más exportador de recursos naturales, energía, minería, sector agropecuario, etcétera, pero todavía no está tan explícito, y yo creo que es a lo que va a terminar decantando todas estas modificaciones que fue llevando estos últimos 3 años. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Yo te quería consultar por los puntos por ahí más polémicos o los que más han generado dudas sobre el tratamiento en el Congreso de la Nación, no el tema penal, porque bueno, vos sos economista, pero te consulto, por ejemplo, con esta eliminación, lo nombraste recién, de los adelantos transitorios del Tesoro. ¿Esto no podría ser, si pasara algo malo, que no pudiera intervenir el Banco Central? Bueno, ¿cómo estás? Buen día. Yo creo que sí. A ver, el Banco Central en sí funciona como prestamista de última instancia en caso de una crisis. Eliminar los adelantos transitorios está bueno pensarlo debido a todo lo que pasamos los últimos 14 años. Ahora, dicho eso, creo que también en el caso de que el gobierno, un gobierno X, no hace falta que sea tuviera una complejidad económica, vos no podés salir al mercado a hacer una licitación express para poder conseguir recursos, sobre todo pensando en lo que propuso este mismo gobierno el día de ayer con el famoso shutdown, esta idea de apagar
el presupuesto de sectores sensibles del Estado en caso de no tenerlo. Digo, creo que es mucho más compleja la economía de la Argentina, sobre todo en cuestiones federales, como para entender de que en algún momento extremo el Banco Central puede llegar a necesitar asistir al Tesoro. Claro. Ahora, uno entiende también que es loable que se eliminen todas formas de financiamiento, porque desde la reforma del 2012 se han utilizado un montón de herramientas para permitir la emisión monetaria, y que eso ha conllevado a una escalada inflacionaria que nos llevó a tener, en términos interanuales, arriba del 200% en noviembre de 2023. Claro. Y además se han creado un montón de instrumentos, también las letras intransferibles, que han fomentado que la moneda argentina pierda tanto valor que, digamos, la velocidad del dinero era tan alta que uno ya le quemaba de las manos, uno ya no tenía referencia de los precios. Y creo que la consecuencia que va a tener eliminar este tipo de financiamiento al Tesoro es que la moneda vuelva a tener un cierto sentido y una cierta referencia de valor. Y también te consulto, ponele, mañana se aprueba, ¿en qué me cambia a mí? O sea, ¿va a bajar la tasa de interés? ¿Eso va a hacer que mejoren los salarios o que se planche la inflación? No, a ver, a corto plazo no va a tener ningún tipo de incidencia en la vida de los argentinos de a pie, porque justamente no está enfocado en el tipo de cambio, no está enfocado en la tasa de interés, sino que está enfocado en una reforma más profunda e integral de un sistema, que por ahí en el mediano y largo plazo, si mediante gestión de gobierno se permite bajar la tasa de inflación a un dígito anual, que sería un país normal, si en consecuencia la tasa de interés se sitúa en esos valores, ahí sí podríamos llegar a tener algún tipo de incidencia en la vida de los argentinos de a pie. Obviamente, lo que está planteando el gobierno en general en su política económica son reformas profundas de mediano y largo plazo que por ahí faltaban en la Argentina. Ahora, a corto plazo no va a bajar la tasa de interés, que es uno de los grandes problemas, sobre todo en la mora de las familias. No va a cambiar la inflación, porque eso tiene más que ver con cuestiones de disponibilidad de liquidez, emisión monetaria, inercia y todo lo que estamos viendo estos últimos 2 o 3 meses. Tampoco tiene que ver con que los argentinos podamos salir al mercado a comprar instrumentos o no del Banco Central para capitalizarlo. Digamos, es una reforma que tiene más que ver con algo institucional y que, por supuesto, cuando se empiece a aplicar en caso de ser aprobada, yo creo que lo que más va a terminar afectando, por lo menos en el debate público, tiene que ver con la elección del directorio y la posibilidad de removerlo o no, y su cantidad de años al frente de una política de Estado que llegarían, en caso de tener éxito, al último mandato del eventual segundo mandato de Milei, ¿no? Pasaría el último año de este mandato y 4 años de un eventual segundo mandato. Claro. Bien, la última, Federico, agradeciéndote por estos minutos que estás dedicando aquí a Aconcagua Radio, la radio más federal de la provincia de Mendoza. Sea Milei o sea otro, el que venga después y el que venga después y después, ¿qué pierden eventualmente los poderes ejecutivos con esta modificación? ¿Pierden control, pierden una herramienta, pierden una estrategia o un vicio? Yo creo que hay parte de las dos. Primero que, el Banco Central funcionaba para algunos gobiernos como un vicio. La posibilidad de tener un financiamiento express para satisfacer necesidades políticas y algún tipo de política social, más que nada, de consecuencia, al menos en el corto plazo. Después lo que uno ve también es que cualquier gobierno, digamos, de cualquier parte del mundo, en mayor o menor medida, tiene al Banco Central como una política de cuidado del valor de la moneda, pero también un Banco Central que termina interviniendo en el mercado financiero ante la necesidad de tener mayor cantidad de reservas internacionales, y muchas veces para sacar la liquidez del mercado, el Banco Central suele utilizar algunos instrumentos, y a partir de acá lo que va a pasar es que va a tener limitada la cantidad de instrumentos para los cuales puede acceder, y eso en cierta forma puede limitar la política económica, la política sobre todo monetaria del gobierno de turno, y puede llegar a tener algún tipo de consecuencias a corto plazo en algún momento en el frente cambiario. Bien, excelente. Federico, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Aconcagua Radio.